Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 169, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 8. La epistemología post-positivística, 1033. Lakatos, no al falsificacionismo de Popper, no a las revoluciones irracionales de Kuhn. Lakatos afronta de un modo recurrente, se ha dicho, el problema de la alternativa representado por las posiciones epistemológicas de Popper y de Kuhn, y la rechaza ambas con fuertes motivaciones teóricas e históricas, reservando las críticas más severas a Kuhn. En efecto, mientras aprecia, aunque criticando algunos de sus aspectos de fondo, el horizonte teórico sustancialmente racionalístico de Popper, valora muy negativamente lo que considera el sustancial irracionalismo de Kuhn. Y puesto que la controversia entre Popper y Kuhn, escribe en el ensayo de 1970, no se refiere a un aspecto meramente técnico de la epistemología, se refiere a nuestros valores intelectuales de fondo y sus implicaciones no afectan solo a la física teórica, sino también a las ciencias sociales en vías de desarrollo e incluso a la filosofía moral y política. Es claro que lo que está en juego es muy grande. El choque entre racionalismo e irracionalismo tiene consecuencias políticas de gran alcance. Lakatos localiza el punto más grave de la controversia en la distinta concepción de las revoluciones científicas presentadas por Kuhn como conversiones religiosas, por Popper como un progreso racional. La consecuencia de las posiciones de Kuhn es para Lakatos muy grave. Refiriéndose a los efectos de las conversiones, o sea, a las ciencias normales que se derivan de ellas, observa: si ni siquiera en la ciencia hay otro modo de juzgar una teoría que el de valorar el número, la fe y las energías vocales de sus partidarios, entonces con mayor razón las cosas son así para las ciencias sociales. La verdad se basa en el poder. Así, la posición de Kuhn justifica, sin duda, involuntariamente, el credo político de base de los fanáticos religiosos contemporáneos, estudiantes revolucionarios. Lakatos considera que tanto Popper como Kuhn han puesto en el centro de su interés epistemológico el problema de las revoluciones científicas, pero su acercamiento y su juicio sobre las situaciones revolucionarias y las no revolucionarias es opuesto. Mientras que según Popper, la ciencia es revolución permanente y la crítica es el corazón de la actividad científica, según Kuhn, la revolución es algo excepcional. Es más extracientífico y la crítica en tiempos normales es anatema. Para Kuhn, el paso de la crítica al dogmatismo marca el inicio del progreso y de la ciencia normal. Nos parece casi superfluo subrayar cómo Lakatos extremiza de modo unilateral las posiciones de Kuhn, cuando habla de conversiones religiosas o de dogmatismos, refiriéndose a las conclusiones de las revoluciones científicas y a la ciencia normal tal como son descritas y teorizadas por Kuhn. Y aún carga más las tintas con respecto a estas tesis de Kuhn en el otro importante ensayo de 1972, acentuando su carácter irracionalístico. Por ejemplo, refiriéndose al surgimiento de las crisis con respecto a una situación anterior de ciencia normal, subraya el hecho de que no hay ninguna causa racional particular para el surgimiento de una crisis kuhniana. Crisis, en un concepto psicológico, es un pánico contagioso. Después aparece un nuevo paradigma, inconmensurable con el anterior. No hay estándar racional para su aparición. No existen estándar superparadigmáticos. El cambio consiste en ponerse del lado del más fuerte. Así, para Kuhn, la revolución científica es irracional, es una cuestión de psicología de masas. En los mismos años, examinando el choque Popper-Kuhn sobre problemas más específicos, Lakatos marca las distancias con respecto al falsificacionismo popperiano y madura sus posiciones alternativas que se enmarcan en la propuesta teórica de la metodología de los programas de investigación científica. En un primer momento, sobre todo en el ensayo de 1970, todavía trata de defender las posiciones popperianas individuando una estratificación teórica e histórica de la tesis del falsificacionismo. Él aprecia ante todo la receta de Popper resumida en la frase audacia en las conjeturas por una parte y severidad en las confutaciones por otra.
que deriva de la tesis general popperiana, según la cual en las ciencias y en el conocimiento en general, la virtud no consiste en la cautela por evitar errores, sino en la crueldad en eliminarlos. En cuanto a la conocida teoría del falsificacionismo, Popper habría pasado de una concepción dogmática o ingenua del falsificacionismo a una concepción metodológica hasta convertirse, en los años 50 en adelante, en una concepción sofisticada. Las críticas de Kuhn, consistentes en la tesis de la tenacidad conservativa de las ciencias normales, en base a la cual las falsificaciones se reducen a nuevos rompecabezas o a anomalías resolvibles, según Lakatos serían eficaces contra las primeras versiones del falsificacionismo popperiano, pero no contra las más recientes. Y también en el ensayo de 1972 insiste en este concepto. Kuhn tiene razón en poner objeciones al falsificacionismo ingenuo y también en poner de relieve la continuidad del crecimiento científico y la tenacidad de algunas teorías. Pero Kuhn no tiene razón cuando cree que ha destruido, con el falsificacionismo ingenuo, todas las formas de falsificacionismo. Ya en este ensayo, sin embargo, se precisan algunas divergencias también con respecto al falsificacionismo sofisticado de Popper, junto a su planteamiento más general de filosofía de la ciencia. Mi explicación de la racionalidad científica, aunque basada en la de Popper, se aleja mucho de algunas de sus ideas generales. En particular, entre las ideas generales de Popper, en las cuales Lakatos discrepa, está la relativa al falsificacionismo. Lakatos afirma resueltamente, marcando las distancias con Popper, que no existe nada parecido a los experimentos cruciales, que puedan falsificar una teoría científica. Lakatos utiliza aquí la expresión programa de investigación, sobre el cual nos detendremos más adelante. Para hacer entrar en crisis una teoría científica o programa de investigación, se necesita otra cosa, según Lakatos, y sobre todo se necesita mucho tiempo. La diferencia principal con la concepción originaria de Popper consiste, creo, en el hecho de que en mi concepción la crítica no liquida y no debe liquidar con la rapidez imaginada por Popper. La crítica puramente negativa y destructiva, como la confutación o la demostración de una incoherencia, no elimina un programa. La crítica de un programa es un largo y a menudo frustrante proceso, y hay que tratar con indulgencia a los programas en los principios de su desarrollo. Obviamente, se puede enmascarar la degeneración de un programa de investigación, pero solo la crítica constructiva, con la ayuda de programas de investigación rivales, puede obtener éxitos reales. Los resultados dramáticos y espectaculares llegan a ser visibles solo retrospectivamente y mediante una reconstrucción racional. Se puede encontrar en este pasaje el tiempo que la distanciación con respecto a Popper, un acercamiento a Kuhn, por lo menos en cuanto a la tesis según la cual una teoría científica o programa de investigación entra en crisis y es sustituida no a causa de experimentos cruciales que la falsifican, sino a causa de la aparición en la escena de una teoría científica o programa de investigación rival. Se mantiene, naturalmente, el contraste con Kuhn respecto a las razones de la aparición en la escena de una teoría rival y de la aceptación de esta por parte de los científicos que anteriormente sostenían una teoría diferente. Sobre estos puntos teóricos nos detendremos en breve. Aquí, para concluir con la exposición de la confrontación de Lakatos con Popper y Kuhn, podemos referirnos a uno de los últimos escritos de Lakatos, Ciencia y Pseudociencia, en el cual, de un modo muy simple, se exponen las divergencias tanto respecto a Popper como respecto a Kuhn. La teoría general de Popper, afirma Lakatos, ignora la notable tenacidad de las teorías científicas. Los científicos tienen la piel dura. No abandonan una teoría solo porque algunos hechos la contradigan. A menudo inventan alguna hipótesis de salvación para explicar aquello que después llamaremos una mera anomalía. O, si no consiguen explicar la anomalía, la ignoran y dirigen su atención a otros problemas. Los científicos hablan de anomalías, de casos recalcitrantes, nunca de confutaciones. Naturalmente, la historia de la ciencia está llena de ejemplos de cómo ciertos presuntos experimentos cruciales echan abajo ciertas teorías. Pero esos ejemplos se fabrican, mucho tiempo después de que la teoría ha sido abandonada. El rechazo popperiano en este pasaje es evidente, como es también evidente poco después la confirmación del rechazo de las tesis de Kuhn, según el cual, repite Lakatos,
Una revolución científica no es más que un irracional cambio de fe, una conversión religiosa, con la consecuencia de que no hay ninguna demarcación explícita entre ciencia y pseudociencia, ninguna diferenciación entre progreso científico y decadencia intelectual, no hay estándar objetivos de la honestidad. Lakatos insiste en su orientación racionalística tanto contra Popper. No se produce, como sostiene Popper, un rápido derrumbe mediante la confutación. Contra Kuhn no tiene razón cuando piensa que las revoluciones científicas son cambios de punto de vista imprevistos e irracionales, y concluye afirmando que la historia de la ciencia confuta tanto a Popper como a Kuhn. En un examen detenido, los experimentos cruciales de Popper o las revoluciones de Kuhn resultan ser mitos. Aquello que normalmente sucede es que un programa de investigación progresivo reemplaza a uno regresivo. En estos últimos pasajes, Lakatos utiliza expresiones que remiten a su teoría epistemológica conocida como metodología de los programas de investigación científicos. De esta nos ocuparemos ahora.